Así que para iniciar este encuentro, dejamos con ustedes a Piret Tonuris, especialista en innovación anticipatoria de la OCDE. Así que, por favor, Piret, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias y buenos días a todos. Prueba, prueba. Muchas gracias. Working? Perfect. Bien, perfecto. Un Un buen evento no comienza sin algún problema técnico, ¿verdad? Lo cual alienta bastante cuando enfrentamos inteligencia artificial, que hará todo por nosotros en el futuro, ¿verdad? Así que, buenos días. Mi nombre es Piret Tonuris. Lidero el trabajo en innovación gubernamental. Soy una de las personas que también anticipó la necesidad de anticipación en la OCDE. Fui una de las personas quienes diseñó el trabajo temprano en gobernanza anticipatoria. Pero tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. Levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes están confiados en su organización en términos de la organización que sepa todos los riesgos y oportunidades que se vienen en su campo? ¿Hay alguien que está súper confiado? Tenemos uno, quizás a dos. Así que también necesitamos innovadores confiados. Pero si la mayoría piensa que no están conscientes de todo lo que viene en su campo, hay riesgos y oportunidades que quizás no han capturado. Y quizás hay una necesidad de anticipación. Y llegaremos al detalle en esto. Si no conocen los riesgos y oportunidades que surgen en su campo, ¿qué tan confiados están en su capacidad de poder innovar? Así que si no trabajan con anticipación, no buscan el futuro, la única otra estrategia cuando las cosas sucedan, hay que innovar. A veces es la estrategia más costosa y la peor. Pero debemos tener, si es que no hacemos el pensamiento a futuro, hay que pensar muy ágil y gastar mucho tiempo en recursos después de esto. En la OCDE lo revisamos de todas las perspectivas y en conjunto. Lo revisamos desde una capacidad de innovación que las organizaciones públicas y el sector público debe tener para poder funcionar. Y la capacidad de innovación no está allí, bueno, para divertirse, pensamos en cosas locas y creativas. Está ahí para entregar los valores públicos. Y a lo que me refiero con esto es que la innovación está solamente ahí para entregar los desafíos complejos con los que no se han lidiado anteriormente o falta en términos del entregable. Entonces, las problemáticas que enfrentan en el gobierno, ahí es donde necesitamos la innovación. La necesitamos para mejorar nuestros sistemas actuales. Somos gobernadores de los dineros públicos. Siempre debemos mejorar y ser más efectivos y eficientes con este dinero en lo que estamos encargados. También debemos adaptar a las necesidades de los ciudadanos y sus requisitos. Cuando surgen, debemos estar cercanos a los públicos y las partes interesadas para adaptar a lo que se viene. Y luego también debemos anticipar los riesgos futuros y oportunidades. También es un trabajo central del gobierno. Es uno de los valores centrales del por qué necesitamos innovación en el sector público bajo este contexto. Y todo esto también es su capacidad de innovar hacia estas
metas es influenciado por distintos factores organizacionales de naturaleza sistémica. Y también en cuanto a la anticipación, cuando hablamos de la gobernanza anticipatoria, es la capacidad de pensar orientada hacia el futuro y transformativa e influenciada por distintas condiciones en las que se encuentra, que define el propósito de la innovación con la que están lidiando, las capacidades que tienen, el apoyo estratégico, el sistema organizacional y factores individuales. También influencia el tipo de innovación que están tratando de conllevarse, que puedes tomar riesgos, ver hacia el futuro, si es que son líderes dentro de la organización. Examinamos esto en conjunto y vemos distintas habilidades del país para entregar en distintos tipos de innovación, no solamente mejorando el sistema, pero también pensando en el futuro en conjunto. Y hay distintos factores que impactan esto de motivaciones individuales. Sabemos que a algunas personas las motiva valores intrínsecos, la promoción, la vanagloria. Pero también hay personas quienes están motivados por el cambio, viendo el impacto en sus campos. Hay que motivar a esas personas dentro del sector público también de otras formas. Así que distintos factores que impactan la capacidad, que también comienza a influenciar el tipo de trabajo que realizan con el tipo de innovación que hacen también. Suficiente malas noticias. Ahora las muy malas noticias. Al hacer este análisis en distintos países, ¿qué piensan que es el tipo de innovación que vemos en menor manera? Es innovación anticipatoria. Es la innovación transformativa que está orientada hacia el futuro, que participa con riesgos a largo plazo y oportunidades. Esta es la innovación menos representada en los gobiernos de la OCDE. Y también es la estructura y el sistema que impacta esto. Y aún así, los países de la OCDE siempre acuerdan de que necesitamos gobernanza a largo plazo que entrega estabilidad, prosperidad hacia sus países también. Si los innovadores no lo están haciendo, ¿quién lo está haciendo? Joaquín estaba diciendo el sector privado. No lo creo. Entonces, desafíos complejos se les confía a los gobiernos porque son complejos. Los desafíos simples se pueden delegar al sector privado. Nosotros tenemos los desafíos más difíciles. Es nuestro trabajo hacerlo de manera distinta y también comenzar anticipando en este formato. Y también la anticipación, e iré al pronóstico y más, no es algo nuevo para el gobierno. Así que estoy segura de que hay muchos de modeladores acá. Chile es conocido por ser un país fantástico de economistas fantásticos y más. Entonces, cuando hablamos sobre la anticipación, pronóstico estratégico, hay que estar interactuando con el pronóstico simple. No son exclusivos mutuamente, son parte del mismo sistema anticipatorio. Entonces, ¿qué es un pronóstico? El ejemplo más fácil de esto es el pronóstico del tiempo. Podemos modelar sistemas de clima de manera bastante precisa. Si no hay un tsunami o algún terremoto o un volcán eruptando, lo podemos hacer de una precisión de 10 a 14 días. Máximo. No podemos pronosticar de manera precisa después de este lapso de tiempo. ¿Por qué no podemos? Porque los sistemas climáticos son bastante complejos, extremadamente complejos, que no se puede predecir si es que va a llover, por ejemplo, durante la Navidad. No, porque está fuera de nuestro modelo de precisión. Entonces, cuando están tomando decisiones sobre planificar sus vacaciones de invierno en junio y julio, está basado en promedios de años, no está basado en modelos predictivos. Estás esperando, estás apostando si es que vas a hacer esquí o no.
Así que debes tener también metodologías de pronóstico que no son de pronóstico. Así que el pronóstico se basa en datos que tenemos hoy. Así que ¿cómo modelamos nuestro presupuesto basado en nuestros ingresos de impuestos? Tratamos de modelarlo. Pero el modelo está lo correcto anualmente. Se equivoca. ¿Cuántos presupuestos adicionales hay que corregir? Esta es la relación entre la previsión y el pronóstico. Incluso con las cosas que hemos hecho por años, como pronóstico de presupuesto, no lo podemos hacer de manera apropiada porque el mundo, la economía, comportamiento humano y situaciones y las economías abiertas son tan complejas que ya no las podemos modelar. La confianza y esos intervalos se vuelven tan amplios que necesitamos distintos tipos de datos para tomar decisiones. Y la anticipación se trata sobre la toma de decisiones. Necesitamos pronóstico y previsión, metodologías de pronóstico en cuanto a escenarios futuros, diseño y ese tipo de metodologías también para tomar decisiones bajo incertidumbre. Porque no estamos negando, de hecho, estamos siendo honestos en decir que no podemos predecir el presupuesto correctamente después de 2 a 3 años, pero sí queremos tomar decisiones e inversiones a 2 años, a 3 años. Por ende, tenemos que tener precaución acompañando esos datos, esa evidencia para poder tomar decisiones informadas en el futuro. Y obviamente cuando estamos tomando decisiones que requieren 15 años, 20 años en avance, como por ejemplo sistemas de educación, sistemas de energía, como por ejemplo tú compras una planta nuclear, estás ahí por 10 años y después ya pasa 15 años para poder construirlo, si quieres uno ágil, pequeño para poder tenerlo en tu país, pero tienes que tomar estas decisiones en 10, 15 años en avance. Entonces, ¿cómo vas en base de qué información estás tomando esta decisión? Así que también necesitas anticipar para tomar decisiones en base de eventos en el futuro. Tenemos que tener precaución cuando trabajando con el gobierno dentro de la organización para continuamente producir datos orientados para poder tener una participación y ver tus oportunidades en el futuro. Y eso queremos ver en términos de anticipación. Así que las precauciones generales en el gobierno típicamente están conectadas a capacidad, construcción de capacidad, evaluaciones. Es utilizado. Así que muchos países tienen una precaución y capacidad de construir estos programas. Por ejemplo, los Horizons, Canadá. En Canadá, por ejemplo, educa cada año sus ciudadanos sobre estas estrategias de precaución en, por ejemplo, la construcción de políticas. Tenemos países que son muy estrictos con esto, sobre si estas perspectivas se toman en cuenta cuando tomamos decisiones. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Wales, evalúa de manera continua si las estrategias, de hecho, toman estos datos y lo usan, dan consejos y lección sobre las metodologías, el apoyo metodológico y también dan inteligencia en términos de estas planificaciones. Pero de hecho yo les voy a decir también que nuestra perspectiva es que cada organización pública tiene que participar con la inteligencia en sí. Eso es el nivel más bajo de anticipación que debes hacer. Tienes que tener una evaluación de Horizons dentro de su organización. Eso es donde, por ejemplo, tienes que participar con esto. Como dije, este es tu trabajo. Este es tu trabajo y tienes que ver las futuras oportunidades y riesgos. Y si no lo haces de manera sistemática, no estás haciendo tu trabajo. Entonces, cada organización pública tiene que tener un tipo de precaución, un modelo en base de la toma de decisiones. Y también facilitar experimentaciones y alternativas y las operaciones. Y también queremos explorar lo incertidumbre. Voy a entrar en esto un poquito más. Pero también otros países dan oportunidades de redes. Y esto, de hecho, nos dan, o están estos países que están haciendo estos modelos de precaución dentro del país, la posibilidad de poder conectar. Así que, por ejemplo, tu armada de 3.000 innovadores pueden tener un grupo debajo de eso que está viendo la precaución, ¿verdad? Así que, por ejemplo, también ayudamos a establecer los modelos de precaución
preocupaciones de Islandia, y eso, de hecho, produce de una manera continua los riesgos para el país. De hecho, produce colaboraciones en las plataformas de todos los gobiernos, así que, de hecho, podemos participar con este tipo de trabajo de una manera práctica. Entonces, la precaución estratégica, los pronósticos ya está ocurriendo mucho en los países OCDE, ya a diferentes tipos de niveles, así que no todos son Finlandia, no todos son Singapur, esos son, sí, las estrellas de oro, esos son los productores de precaución estrellas en el mundo. Pero lo que estamos viendo también en Finlandia, que trabajamos muy cercano con ellos, es que muchas buenas precauciones pueden ser producidas, no significa que está utilizada. Entonces, no importa que produces un enorme informe del futuro de Chile. Por ejemplo, al inicio de los 90 en Noruega, gastaron muchos recursos en construir escenarios para el futuro de este país. Pero en este tiempo, cuando ya terminó y cuando el informe salió, todos ya estaban tan cansados que ya no hicieron nada con esos escenarios o nada con el informe. Entonces, ¿cuál es el punto de esta práctica de precaución si de hecho no lo utilizan en la creación de políticas? Y eso es la anticipación. Entonces, cuando yo hablé sobre si los pronósticos, si puedes modelar como, no sé, por ejemplo, clima, pero si ves el pronóstico y dice, por ejemplo, 70% que la área en Santiago va a estar recibiendo lluvia mañana, el acto de anticiparlo, de hecho, va a tomar la decisión de si voy a traer un paraguas o no. Ese tipo de anticipación, de hecho, es una decisión. Tú haces algo sobre eso o no. Tomas una decisión. ¿Iré a esquiar o no? ¿Voy a planificar mis vacaciones o no? ¿Voy a gastar un dinero enorme? Eso es la anticipación. Y lo estás utilizando. Así que lo que queremos ver en anticipación o en la gobernanza anticipatoria, donde todas estas precauciones, de hecho, se utilizan en proyectos de innovación, en las decisiones políticas, lo tomamos en cuenta en las decisiones sobre qué vamos a hacer. Y no hacer nada también es una decisión. Es como, ya veamos y esperemos y veamos. Y esa es la decisión favorita de los gobiernos a veces. Pero eso también es una decisión que a veces es una muy, muy mala. Pero si es informada, que realmente sabes los riesgos de esto, también eres responsable para esos problemas en el futuro. Tienes conocimiento de ellos. Entonces, queremos ver un sistema de una gobernanza anticipatoria que te permite construir y poder ver las precauciones, poder construir sobre la capacidad de ver y trabajar con estas precauciones y predicciones, y aún mejor y lo más loco y más transformativo, experimentos y trabajos sobre eso, proyectos sobre eso. Así que, ¿cuántos experimentos IA que tienen ahora actualmente? Esto es un campo enorme de automatización que está ocurriendo en todos los países OCDE, en todo el mundo, de hecho. Y hay mucha incertidumbre conectada a esto. No puedes predecir, por ejemplo, diferentes categorías de trabajo que van a ser automatizadas. No podemos decirles, de la perspectiva OCDE también, qué funciones en el gobierno van a ser automatizados, cuáles no, qué niveles de gobierno van a seguir y cuáles no. Porque el ritmo es muy rápido de la tecnología y los límites dentro de este sector público también son grandes, así que tenemos que explorar ahora. Así que muchos países, de hecho, van haciendo escenarios de IA, pruebas de estrés para trabajarlo con los sistemas y ver qué va a ocurrir en estas realidades. Así que queremos tener un sistema de gobernanza anticipatoria que te permite hacer ese trabajo, te permite identificar dentro de tu contexto que estos grandes desafíos, grandes problemas, cuáles serán, y después tú puedes poder trabajar tus políticas en el futuro. Así que para estos 15 países, en estos países OCDE, por ejemplo, Finlandia, han trabajado y han dicho que tienen que tener principios para organizaciones públicas para poder hacer este trabajo, para poder destacar cuáles capacidades
habilidades de anticipación necesitamos para que ocurra dentro de este contexto el contexto público. Y han trabajado con nosotros por un año y hemos argumentado y hemos discutido mucho, pero hemos pensado con un tema o un acrónimo de. Así que si, por ejemplo, si tenemos amantes de fotografía, FilmScopes, de hecho, es un lente telescópico que tú puedes sacar fotos o imágenes de muy, muy, muy lejos. Así que si tú eres alguien que le gusta la naturaleza, puede que hasta tengas este lente, este telescópico en tu casa. Y en base de estos FilmScopes tenemos dos diferentes categorías de principios que queremos ver en acción dentro de los gobiernos para poder decir que sabemos que la anticipación está ocurriendo, sabemos que tu organización de hecho está mejorando y participando con el futuro, tomando decisiones en base de abordajes al futuro. Entonces, en el campo, esencialmente son los resultados de la gobernanza anticipatoria. Así que buenas cosas que están ocurriendo cuando sabes que tienes una gobernanza anticipatoria en lugar. Así que estás preparado al futuro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se ve? Que tú, de hecho, estás recolectando información sobre el futuro y estás probando tus políticas actuales en contra de esto. Estás probando tus políticas en base de eso. Así que si tú tienes factores críticos de cambio, por ejemplo, estás haciendo la evaluación Horizons dentro de tus organizaciones, 50% de ustedes tienen unidades de innovación coordinando el trabajo dentro de sus organizaciones. Si están haciendo la evaluación, identifican 3, 4, 10, 12 riesgos importantes o oportunidades dentro de tu campo. Así que, de hecho, ¿vas a cambiar? ¿Vas a probar estas políticas? Cambiándola o empezar innovaciones en base de eso. ¿Estás listo para el futuro? Puede que no estás preparado para todos los riesgos inmediatamente o preparado para que ocurran, pero de hecho estás viendo cómo puedes mejorar o preparar alternativos o estrategias alternativas de qué haremos si eso ocurriría y tomar decisiones en base de eso. Tienes también innovación ocurriendo dentro de tu organización. Innovación que es anticipatoria, no solamente mejorando tus sistemas actuales o participando, trabajando con las necesidades de hoy de los ciudadanos. De hecho, estás participando con necesidades al futuro de los ciudadanos en total. Así que, por ejemplo, el IA, que está todos pensando en esto. Por ejemplo, Finlandia tenía un programa Aurora que construye escenarios sobre diferentes tipos de oportunidades, pero también riesgos que podrían ocurrir para los ciudadanos si la automatización IA va de esta manera o de esta manera. Y en base de eso también construían diferentes innovaciones, pruebas sobre cómo podrían interpretar diferentes servicios públicos, crearlos, cómo de hecho podrían participar o trabajar con diferentes datos del gobierno para producir innovaciones para ese tipo de sociedad que ellos ya ven empezando hace 5 años, porque el programa empezó a trabajar, de hecho, mucho antes que el OpenAI empezó. Así que estás permitido o estás trabajando tus precauciones al futuro para que entre en tu trabajo de innovación y puedas hacer proyectos transformativos de innovación que están orientados al futuro y si estas cosas ocurren dentro de la organización y su gobernanza. Ahora, esto es algo un poquito complicado para el OCDE, las elecciones. Así que si estamos hablando de estar preparados y tomar decisiones a largo plazo, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, estos tipos de gobiernos cambiando o personas que ya no están? Todo esto ya sale afuera de la ventana. ¿Y cómo podemos manejar este conocimiento, de hecho, este manejo? ¿Cómo podemos trabajar esto de un gobierno a otro en términos de anticipación? Y de hecho tenemos diferentes gobiernos haciendo esto. Así que el gobierno de Nueva Zelanda hace un par de años mostró que cada ministerio y agencia tiene que dar anualmente
como informe a largo plazo a los políticos. Esto está diseñado por ley de ser objetivo en base de los comentarios y que sea continuo. Así que tiene que cubrir los riesgos, oportunidades dentro del campo, da lo mismo de las ideas políticas, ideológicas, porque esos informes también son evaluados en base de las oportunidades y riesgos que ocurren. Y eso también es en base de una práctica que ha sido institucionalizada en Finlandia hace 20 años ya. Antes de cada elección, el gobierno y el servicio civil, no los políticos, hacen un informe de este gobierno. Y cada ministerio propone temas que ocurren dentro de su campo y este informe es enviado y procesado por su comité parlamentario y enviado a todas las partes que están participando en la próxima elección. Así que todas las partes pueden trabajar sobre este servicio civil en base de los riesgos a largo plazo que vienen. Y hay una acción transformativa de hecho entregar conocimiento al próximo gobierno de riesgos y oportunidades que vienen y los proyectos de innovación que se demoran más de 4 años para poder crear y llenar. Así que esto sobre la legitimidad también, que tienes inversiones a 25 años, por ejemplo, de tomar una decisión de inversiones sobre una planta nuclear o no, si eres capaz de poder hacer esas inversiones. Y una anticipación también, cuando usada correctamente, te puede dar dirección. Así que no se trata solamente de estos sistemas anticipatorios, pero también visiones para el futuro. Y como dice, unas futuras que vamos a preferir, futuros diferentes, pero algunos que vamos a querer preferir. Entonces, ¿qué es esta visión ambiciosa? ¿De dónde viene? Que de hecho no participamos de las ideas de cómo Chile podría ser fantástico, cómo podría ser grande, cómo su economía o sus sectores podrían, no sé, podrían comprar ciertas bases de sectores. Y si no participas con esto y no adaptas tus políticas en base de esto, no vas a anticiparlo, no estás dando una dirección en tu campo. Así que si vemos todas estas cosas ocurriendo, le vamos a dar preguntas de evaluación. ¿La organización está haciendo esto? ¿Tienes esto en lugar? ¿Esto viene? ¿Va a ocurrir? Y después sí, todos vemos que están diciendo que sí, que también les damos preguntas de evaluación que pueden aplicar dentro de su organización para poder ver si esto está ocurriendo. Y si no está puesto en lugar, también les damos los alcances. Por ejemplo, que tener este tipo de gobernanza anticipatoria que va a empezar a crear esas sinergias. Y de nuevo le damos muchas preguntas de evaluación conectadas a eso también. Entonces, para un sistema anticipatorio tenemos que tener apoyo del liderazgo. Podemos pensar en ser un innovador transformativo, pero si no tenemos la habilidad de experimentar y desafiar las estrategias actuales políticas, entonces la parte estratégica estará en la esquina, aislado, haciendo informes, pero no tendrán un impacto dentro de su propio campo. Y este trabajo es duro, así que el liderazgo debe dar mandatos para este tipo de trabajos. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, si es que tienen un proceso de escaneo de horizonte institucionalizado en su proceso, entonces hay que ir a un equipo de transformación para ver estas señales de cambio y evaluar el impacto que quizás tengan dentro de su ámbito de política, porque ahí interactúan y dirán y hacen preguntas. Si esto es crítico, dirán, ¿qué haremos al respecto? Y vemos esto mucho, por ejemplo, en oficinas de impuestos en los países de la OCDE, porque riesgo crítico cuando se trata del dinero es bastante serio. Y la fiscalía es muy bueno para el pronóstico estratégico. Tienen unidades que hacen evaluación y escaneo de horizonte, porque si se empieza a mover, entonces necesitan 200 millones, 300 millones y quizás 1.000 millones de mis ingresos de impuestos. Así que debemos prevenir esto. Entonces también las grandes economías hacen este trabajo también. Entonces el liderazgo debe entender el rol de entregar el mandato, pero también participar con este trabajo. No estamos entrenando el liderazgo dentro de nuestros países miembros. No queremos hacer los expertos en
Previsión estratégica. Queremos entender estas metodologías y cómo utilizarlas en toma de decisiones. Eso es lo que hay que hacer. También debemos tener competencias construidas dentro de nuestro propio sector. Alinear habilidades estratégicas y previsión estratégica y habilidades. Si hacemos ejercicios de previsión estratégica, ayudamos al gobierno a hacer 9 escenarios distintos en 3 ámbitos de política, a demográficas, cambios de tecnología y datos. Y entrenamos a todos para utilizar estos escenarios. Punto de escenario no es tener distintas perspectivas del futuro, es utilizarlos para testar y probar y surgir con innovaciones que pueden mejorar estas políticas. Así que en verdad construir sobre capacidades de previsión mínimas para cerrar esta brecha en las organizaciones, podemos utilizar las señales orientadas al futuro para propósitos de innovación y surgir con más innovaciones listas para el futuro. También, en cuanto a las señales, si es que no hacen algo más, encuentro que toda la organización pública que no tiene una parte para el escaneo del horizonte es negligente. Cada organización pública debe tenerla. ¿Por qué? Porque hacen estrategia política. Cada vez que comienzan un proceso estratégico, hay que nuevamente escanear el proceso. ¿No sería más fácil? Y también de impacto tener un proceso que ya esté ahí en su organización. No cuesta mucho dinero. No dejen que los consultores y Microsoft les vendan metodologías costosas. Por ejemplo, en Excel hay buenas herramientas bastante simples y probablemente desde la unidad de administración de la organización se reunirán cada 2 meses quizás y categorizar y tomar decisiones basadas en estas señales. Participando con el futuro, quizás 2 horas cada 2 meses. No es una inversión la cual es muy costosa de realizar. También necesitamos procesos participatorios. Los cambios tempranos que entregan las señales para no llegar a un sesgo de experto. La OCDE conoce su sesgo de experto porque somos expertos en todo, pero en ver las señales que están fuera de la norma hay que tener procesos participativos de distintos ámbitos para participar con ellos. También debemos intercambiar inteligencia y buenas prácticas en las redes que les mencioné. Participando en las redes en general y también estructuras y procedimientos que apoyen este trabajo en la práctica. Como dije, hay una unidad de transformación que procesa los datos, que hay alguien que evalúa la información a largo plazo, se toma en cuenta, que evalúe la calidad. Estas son señales que ayudan a construir un sistema anticipatorio. Y comparamos la capacidad de distintos países basado en esto. Tenemos distintas métricas de cómo hacemos nuestras evaluaciones y el mundo conectado a esto. Y evaluamos las barreras y los sesgos donde se encuentran basados en competencias. En Irlanda, cuando construimos el sistema de previsión estratégica, no la tenían anteriormente. La primera barrera que tuvimos que participar fue la mentalidad dentro del liderazgo. Buenos economistas que han hecho muy buen modelamiento predictivo, que no podían reconocer que habían riesgos críticos y era algo que debían hacer. Y tuvimos que hacer un grupo de trabajo, 6 meses en este grupo para el nivel más alto de liderazgo y que construyeron el sistema. Tuvimos un sistema de apoyo. Si analizamos lo que estaba sucediendo, también enfrentaba los riesgos que provienen del mismo sistema y tenemos muchas fuentes, como dije, la buena evaluación de principios que vendrá el próximo año, pero también tendremos muchas de competencias en anticipación, conectando en estos equipos y guías para este itinerario. Para concretar las cosas,
la generación de capacidades. Vemos en la animación, y quizás estén conscientes al respecto. Trabajando de esta forma, no se trata de sentar en una charla, escuchando, es participar con una nueva metodología, pero llevarla a la práctica. Casos de demostración, generación de capacidades y tener las estructuras en rigor para hacer este trabajo y generar gobernanza anticipatoria. Materiales, documentación, y por los próximos años vamos a revisar los distintos sectores y organizaciones en cuanto a cómo hacen esto. Y esperamos volver a Chile para hacer seguimiento. Muchas gracias.